Ya tengo hambre, pero hay tantas opciones que eso es bueno. Pero lo otro, hay fila para todo. Fila, 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 fila. Es un bote y están comiendo con sus mesitas ahí, pero demasiado bueno. Divino, está demasiado bueno. Yo no tenía pensado hacer este video hoy, pero mira que han sido personas diciéndome: Nauris, tienes que ir al mercado más top y famoso que hay hoy en todo Santiago de Chile. Así que hoy estoy en Vitacura y dije, mira, voy a tomar el metro, mi amor, pero nada, aquí no hay metro y Google Maps me ponía que había metro. Entonces le pregunté a una señora y me dijo que no, que todavía, que las micros no me llevan hasta allá porque es con tarjeta VIP y yo no tengo tarjeta VIP. Así que estoy esperando un Uber, mi amor. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Espérate, que ya viene el Uber. Hola, buenas, ¿cómo estás? Me puse el abrigo porque qué frío hace. Ayer habían 23 grados aquí en Santiago de Chile y hoy hay 10 grados por tu vida. Gracias. Llegamos por fin al mercado urbano Tobalaba, que se pasaron más de 10 años construyendo y solo el año pasado fue que abrió, pero está súper céntrico, o sea, está en Las Condes y justo al lado del Costanera Center. Una de las entradas, porque tiene varias entradas, mira aquí, 9 pisos, bueno, sí, vamos contando hasta el menos 9, así que importante, baños en el 2. Vamos a ver qué nos depara Mercado Urbano Tobalaba, porque es que de verdad que me dijeron que tiene demasiadas cosas. ¡Qué hermosura esto! Y por ahí está el patio comida. Tiene escaleras donde puedes ir de piso en piso en las escaleras y también tiene elevadores. Hoy es sábado y está súper lleno. Entré por ahí y si te das cuenta, son tiendas, 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 tiendas y tiendas. Está acá en este primer nivel. Y todas estas son flores naturales, dice. ¡Qué hermosura! Te digo la verdad, yo me siento perdida. Yo no sé si voy para aquí, voy para allá, qué es lo que hago, porque es que hay tantas tiendas, hay tantos lugares. Lo mismo te encuentras, ropa de invierno por acá, que das la vuelta y te venden bicicletas. Una de mis metas de este año que no he cumplido, el aprender a montar bicicleta y tener una bicicleta. Pero bueno, ya será luego. De todo, que si tus gafitas, que si el casco. Ya me dijeron dónde están los elevadores para llevarte al lugar que hace este mercado tan diferente a un mall, porque te puede parecer un mall, pero no, mi amor, no es así. Pero espérate que te traigo datazo. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN. Porque, caballero, todos hemos tenido miedo a conectarnos a una red wifi pública en restaurantes, hoteles, aeropuertos, por miedo a que roben nuestra información. Pero hoy te traigo la solución. CyberGhost VPN, que es uno de los mejores servicios de VPN, que se encarga de encriptar tu información y protegerte mientras navegas seguro por internet. Con más de 38 millones de usuarios en el mundo, CyberGhost VPN es uno de los servicios más recomendados en el mercado. Y mira, tiene una calificación de excelencia en Trustpilot, lo que habla de la satisfacción del usuario. Una VPN es esencial para proteger tu privacidad digital, porque tu proveedor de internet, el wifi público o hasta los sitios web pueden rastrear todo lo que haces en línea. Pero con CyberGhost VPN todo tu tráfico es encriptado y tu IP está oculto, por lo que te mantienes completamente en el anonimato. Y por si fuera poco, puedes usar CyberGhost VPN hasta en 7 dispositivos al mismo tiempo, sí. En tu tablet, ordenador o en tu móvil. Y puedes compartirlo con tu familia y con tus amigos. Es perfecto para proteger todos tus dispositivos, mi amor. Además, con CyberGhost VPN puedes desbloquear contenido exclusivo en plataformas como Netflix, Amazon Prime y otras de diferentes países. Mira, cambia tu ubicación virtual con un par de clics y tienes acceso a todo el catálogo estadounidense o a cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Pero si después de escuchar todo esto todavía no estás seguro, te traigo la mejor parte. CyberGhost VPN tiene una garantía de devolución de 45 días.
junto a un 83% de descuento y 4 meses gratis si utilizas el enlace en la descripción. Mi amor, es una oportunidad increíble para proteger tu privacidad y acceder a todo el contenido sin límites. Así que no esperes más, haz clic en el enlace en la descripción y comienza a navegar de forma segura con CyberGhost VPN. Seguimos. Qué bonito como donde quiera te dan información de lo que hay en todos los pisos. Qué espacioso el elevador, ¿sabes? Y el último piso, donde tienes una vista de Santiago por tu vida, mi amor. Si quieres venir en la escalera, justo por acá. De aquí puedes ver el lugar que hace diferente totalmente a este mercado y es la terraza. Miren cuánto verde. Eso jamás te lo vas a encontrar en un mall, que en medio del mall, en el 4.º piso, pues tú tengas tantos árboles que puedas traer a tu perrito, tu gatico y traerlo a pasearlo por ahí. Y aquí está el Diablo Restaurante, que es el único restaurante que hay acá en la 5ª planta. Además de las vistas que tienes, lo único que hay es este restaurante. Pero miren esto. Me parece que estoy entrando a, no sé. Pero qué bonito, mi vida. Está precioso. Todo es rojo, todo apasionado. Filete de Agus, 18.500 pesos. Las pailas, 16.800 pesos. Menú diablitos. Ya sabemos los precios para otra ocasión. Qué barato no está, pero lindo. Tienes que reconocer que sí, que está muy lindo. Mira. Todavía yo soy medio guajira en la escalera, mi amor. Todavía tengo que calcular dónde pongo el pie. 4.º piso con más restaurantes. Mira qué elegancia la de Francia. Y me sigue impresionando que todo está llenísimo. La verdad que es restaurante tras restaurante. Mira que es como salsa que están haciendo. De Ambrosía, Bistró Ambrosía. Otros restaurantes. Y todos se ven tan elegantes, tan bonitos, tan fancy. Pero qué hermoso. Vamos, que estoy loca por conocer esa parte. Con librerías, cafeterías, heladerías. Mira, no me siento las manos. Qué frío hace. Ahora mismo hay 8 grados. ¿Puedes creerlo? Yo me estoy enfriando. Por tu vida, qué lindo. ¿Quién lo diría, En medio de la gran ciudad que es Santiago, en medio de un mercado, que te encuentres tanto verde, tantos árboles, tanta paz. Y si hiciera solecito ahí por tu vida. Está súper sabroso para venir aquí, sentarte con la familia, venir con tu perrito, con tu gatico. Está increíble cómo hay tantas plantas y rodeado de los edificios. Pero ahora mismo yo me estoy congelando, mi amor. Pero mira, vamos a esta librería que me han dicho que está demasiado buena. Librería Antártica. Parece que estoy entrando a otra dimensión, la verdad. Qué hermosa. Estoy en el techo, me reflejo en el techo, ¿no? Yo acá. Un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Eso nos hace falta a todos. No barajes, no mires por otro lado. Tú sabes que a ti y a mí nos hace falta eso. Y yo con este abrigo, caballero, no es fácil. El frío. No, es que está inmensa. Dice sección de los más vendidos. Los años de espera. ¿Qué libro ustedes me recomendarían leer? Algo bueno. No estás en la lista. Alison Spash. Mira, en Cuba, en las librerías, le escriben con lápiz de grafito normal aquí el precio al libro. Entonces todos los libros tú vas a ver que tienen el precio aquí. Y te lo compras ya escrito con el precio acá. El Impulso, 22.780 pesos. Mira, un libro que dice Cuba. Por favor, que no tenga que ver con el Che, Fidel y todo eso. No. Adoctrinamiento. Sobre Cuba, 70 años de revolución y lucha. Deberían cambiar el nombre por 70 años de hambre, miseria, estar preso, apagones de 12 horas. Eso es lo que debería decir este libro.
En fin, pero no íbamos a hablar de eso. En fin, nada recomendado. Se los dice una cubana que vivió toda su vida presa en Cuba y no fue libre hasta que llegó a Chile. Vamos para otro lugar, por favor, para quitarme este mal sabor. Está muy linda la librería, pero esta sección no me gusta. Yo leí Papelucho la primera parte, me faltan todas las demás. Y mientras te relajas, lees un librito por aquí. Pues mira, aquí está el estanque con los pececitos. ¡Qué hermosura! Pero están escondidos, mi amor. Aquí nada más hay dos. Oh, mira, encontramos más. Aquí sí hay. Parece que es la parte que más gusta, que más comida hay aquí, porque están todos concentrados aquí. ¡Qué lindo! Y si caminamos hacia acá, está la calle. Y el Costanera, mira lo que te decía al principio, está justo ahí. Vuelas un poquito y caes acá ya en el MUD. A veces yo me digo eso, yo digo, ¿tú te imaginas que voláramos, qué rápido llegábamos a los lugares? No me hagas caso, reflexiones mías. ¿Tú también piensas cosas así? Ahora sí, la parte más popular del MUD. Dios mío, qué guajira la mía por tu vida. Cada escalera me ha costado. Es que yo siento que las escaleras de acá del MUD son rápidas. Miren qué lleno está esto. Está repleto. ¿Qué alcanzaré a comer, Porque potato, patata, imagino que es de papa. Papas fritas con sus toppings de salsa. Para veganos, que hay de todas las opciones. Amor por la comida casera vegana. Ahora mismo me parece que estoy pasando por un aeropuerto. Todo está repleto. Miren, Tony Pizzería. Quiero comprobar los precios de aquí de Tony Pizzería porque según estuve viendo, estuve escuchando, es como que el lugar más barato aquí, como que tiene buen precio contra calidad. Dicen, pues sí, la verdad que tiene precio. Por 5,000 pesos tienes una bebida y una pizza de 20-22 centímetros. Miren lo que acabo de ver. ¿Qué es esto, mi amor? Esta exhibición que tienen aquí. No te digo que hay de todo, hay de todo. Puedes elegir sándwich según tu hambre. Me imagino que aquí escojas y digas, bueno, yo quiero de esto, de esto, de esto. Y me armo mi sándwichito. Pero qué vaina tan buena. Es que la cosa sigue. Cervecera. Por tu vida. O sea, si quieres tu pullovercito de cerveza, mejor curado que amargado. Toda la razón, mejor curado que amargado. Gracias, igual. Bueno, algunos días son degustaciones aquí, pero no sábado como hoy o domingo, porque hay mucha gente, se les acaba toda la cerveza. Hemos visto cosas económicas como las pizzas, hemos visto cosas con tremendo glamour, cerveza, pero es que está lo tradicional también. Mira esto, fuente de soda, Don César. Por supuesto, dentro de todo, me voy por la comidita tradicional chilena, mi amor, para la fuente de soda. Y además porque aquí al parecer hay puestos donde sentarse. Acá, coronao, 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 coronao. Ay, mis piecitos, estoy cansada. Vamos a ver, no, tiene buenos precios. Oye, te dijo cubano. Yo soy cubana. Gracias. El consomé viene incluido con el plato. Ahora se desocupó un poquito acá, pero nos enteramos que acá la dueña de este restaurante es cubana. O sea, él es cubano, la dueña por acá es cubana, son de Holguín, Pinar del Río, Camagüey. Oye, gracias. Es que son cubanos. Cuba, Chile. Negocio cubano con fuente de soda, ¿quién lo diría? Ya estamos en esta mesita. Qué bueno, qué rico. Estuvimos pidiendo los dos carne mechada de pollo. Obvio que escogimos lo más barato. La razón es esa, ustedes lo saben. Lisandra escogió el frica, que es el típico hamburguesa. Y yo lo cogí sin pan, al plato para hacerlo un poquito más saludable. Y un juguito natural de mango pedí. Mira, por tu vida, cosa más buena. Primera vez en la vida que voy a echar sal así. Bueno, creo que es así. ¡Qué tecnología! ¡Qué elegancia la de Francia! Está buena la sustancia. Platazo por tu vida. Qué bueno, elegí bien porque me he dado una harta mi vida de comida estos días en el hotel.
Y yo dije, tengo que comer algo más sano. Y mira, ensaladita, qué sabroso, pero qué sabroso. Vamos a... Divino, está demasiado bueno. Qué vaina tan buena. Y miren para acá el panzote que se ha pedido Lisander con papitas fritas arriba. No, y ají, eso pica, yo creo que eso pica por tu vida. Le doy una mordida, ¿me autoriza? Le voy a quitar el abrigo, caballero. Es con huevos fritos, como un sándwich a lo pobre. Lisander siempre pide mejor que yo. Qué rico con el huevito. Qué sabrosura. Ya intercambiemos que yo voy con mi comida sana. Suena mi tambor, la gente está gozando. Ahora sí, guatita llena, corazón contento. Si ustedes están por aquí en el piso -2 del Mood, lléguense a Don César porque de verdad que está buena la comida de mis paisanos, la comida cubana chilena. Chilena hecha por cubanos. Me escriben en los comentarios si llegaron, si les gustó o no y les dejan un saludo a ellos para despedir. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor. Chile es internacional, mi amor. Claro que tiene que tener, ¿tú sabes qué? Chinga tu taco. Comida mexicana también. Dice, después del tercer Negroni desaparecen todos tus problemas. Pero es que, mira, yo me siento aquí como tipo cuando fui a la Quebradilla y Iquique o cuando fui al mercado del Belloto. Pero es como que doy vuelta y me pierdo y vuelvo al otro lugar y hay más cosas y más cosas y más cosas. Es que está a full. Qué grande y qué repleto. ¿Y cuántas opciones? El valenciano, tradición mediterránea. Miren qué repleto. Hola. Hola. Te he visto en YouTube. Ay. Me gusta tu contenido. Ay, gracias, qué gusto. Son tan bonitos ustedes. Y aquí, miren, en medio del mercado, que hay un bote aquí, que puedes comer dentro de un bote. No, mentira. Mira esto. No, es un bote y están comiendo con sus mesitas ahí. Está demasiado bueno, pero demasiado bueno. Me encantaría. Y ustedes me empiezan a mover ahí para que el bote ande. Sushi Love, cevichería y comida mediterránea. De todo. Me acaban de dar esto. El martes hay apertura de comida tailandesa. No te lo puedo creer. ¿Hasta verduras puedes comprar? Huevos de gallina feliz. Está súper bien decorado. Ahora sí, caro, 12.990 pesos por una bandeja de 30 huevos. Sí, está caro. Mi perdición acá por tu vida. Ay, más raqueta. Esa familia francesa que te inventó por tu vida, que llegó a Valparaíso, hizo que me enamorara de ti. Qué rico, qué oloroso se ve todo. Y qué olorzazo, qué rico. La Vespa. Cuando yo vaya a Italia, lo primero que voy a montar es una Vespa. Todo el mundo sabe. De verdad que esto es impresionante de Chile. Miren para acá, compras tu libro y te sientas tranquilamente a leerlo. Acá. Qué sabroso. O si leer un libro vienes y descansas los piecitos porque esto está grande, son 9 pisos. Bueno, ustedes saben, espérenme ahí, voy a aprovechar y voy a ir al baño. Bueno, los que sean de vejiga difícil, vengan conmigo. Es el de hombre. Me equivoqué, es el de hombre. Yo siempre me despisto. Bueno, ahora sí se me quedan ahí. Y llegamos a el barrio que tiene tecnología y tiendas. Acá se ve que van a seguir construyendo de una. El techo de la Samsung. ¿Quién no conoce, mi amor, esta tienda? Samsung Galaxy S25. Pues este aquí es, digamos, en tecnología, el penúltimo más tecnológico, más avanzado de Samsung. Me cuenta el muchacho que el último todavía no ha llegado acá a Chile. ¿Qué me cuentan? ¿Esos precios están más baratos, más caros que en sus países? Por supuesto, tiendas que todos conocemos de toda nuestra vida, que nos hemos pasado la vida comprando copias de estas tiendas. Nike, mi amor, Nike. Ah, ya, sí lo dice. Bienvenido Nike Mood. Yo nada más leía Bomero.
asustada por los precios que no. Ay, mira, este. Y este es 126.000 pesos. Yo tuve una mochila así. Nay, pero tú sabes que la copia china, pero era así súper parecida. ¿Cuántos recuerdos? Qué orgullo siento cuando en Chile veo estas cosas que hay para reciclar, para uno ser educado y ambientalista, caballero. No te digo que aquí están todas las marcas. Mira, Starbucks acá. Y qué elegancia la de Francia. Está demasiado hermoso, me encantan esas lámparas. Con vista a la calle, otra de las entradas o salidas de aquí del Mood, en el piso 1. Y es increíble como hay personas, caballero, esto está pero así de lleno, muchos turistas también, Adidas por allá. Y qué belleza esta, vendría siendo otra salida por acá por el piso número 1. Y este de acá fue por donde comenzamos, que es el -1. No les digo, todavía tengo que llenarme de valor en las escaleras eléctricas. Al final, unos que llegan y otros que se van, la vida sigue igual. Llegamos al piso -3, que era por donde yo pretendía llegar hoy en la mañana, porque justo acá está la entrada por el metro en estación Tobalaba. Pero no fue posible porque no había estación del metro ahí donde estábamos en Vitacura, mi amor. Y acá veo que hay otras de las marcas que conocemos de comida y otros tipos de tiendas que he visto toda la vida acá en Chile. Juan Valdez, The Birman Brothers, I don't know. Relojería, qué curioso. Yo creo que es primera vez que entro a una tienda solamente de relojes. En toda mi vida, no les hablo nada más en Chile, en toda mi vida. Wow. Y mira, están las marcas Festina, Invicta, Tommy. Déjame ver cuánto cuesta un Casio. 41.990 pesos este Casio. Pero hay que facturar, mi amor, para comprarse relojes. Yo tengo el mío, siempre lo tengo sin batería, pero tengo el mío. No es Casio. Swing Style Chocolate. Otra fuente de soda. Qué rico, qué tradicional la gente ahí en la barra, comiéndose su pancito, qué sabroso se ve por tu vida. Me gusta cómo, sobre todo he sentido el mood como súper familiar, ¿sabes? Aquí la gente, tú ves la familia, las parejas, hasta con el perrito. Qué familiar se siente. Pero qué hermosura es esta por tu vida. ¡Wow! Son lámparas. Qué lindo, caballero, precioso y sustentable. Es que acá también se hace arte en el Mood. Hay pisos que, según estuve viendo, hay hasta galería. Dicen que este mercado es como una versión súper mejorada de un mercado muy conocido en Nueva York, mi amor, de la Yuma, el Chelsea Market. Así que dime, si tú ves tan top aquí el Mood, a mí me encantó, la verdad, que es un lugar en el que tú entras y el tiempo se te va volando, pero como que si te atormentas, porque de momento yo me atormenté, mi amor, hay mucha gente. Mira que caminé a encontrar una mesa y encontré buena comida. Pero si de momento tú te atormentas, coges, te vas al jardín, respiras aire fresco de los árboles, ves los pececitos. En fin, que el concepto me encantó porque es más bien como de desconectarte del exterior. Me gustó. Expectativa versus realidad para mí fue súper bueno. Cuéntame si ya tú has venido acá o si donde vives hay un mercado así tan topísimo como este. ¿Tú lo encuentras topísimo? No me dio tiempo a recorrer todos los pisos porque es enorme, así que me dejas en los comentarios si quieres que te haga otro video de aquí del mercado urbano Tobalaba, mi amor. Chao, pescado. Y a la vuelta, las joyitas que uno se encuentra en Santiago, caballero. Así que no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso a todo el contenido bloqueado en internet por solo $2.3 al mes. Totalmente libre de riesgos, así que pruébalo. Enlace en la descripción.